Hola, ¿cómo andan? Una vez más yo molestando acá con estos videos de temas de matemática, en este caso matemática 3, donde lo que vamos a empezar a ver es las cuestiones que ya trabajamos un poco en las clases, pero un poquito separada en módulos. En este primer video lo que vamos a ver es integrales múltiples, pero en lo que se llama áreas rectangulares. Vamos a trabajar con lo siguiente. Tenemos áreas rectangulares. Vamos a ver a qué me refiero con esto. Como sabemos, en matemática 3 trabajamos con funciones cuyo dominio ya deja de ser R y su dominio pasa a estar mínimamente en R2, es decir, pasa a estar en X e Y mínimamente, y a cada punto X y le corresponde un punto del eje Z, y eso define las funciones de matemática 3, ¿sí? Entonces vimos que las funciones con las que trabajamos tienen un aspecto así, ¿no? Son una superficie elevada sobre el plano X e Y. Lo que vamos a trabajar ahora es cuando vamos a hacer integrales donde el área comprometida es justamente un rectángulo. Bueno, me quedó espantoso. ¿Sí? O sea, el área, el dominio de integración es un rectángulo. Bien, vamos a verlo un poco, lo vamos a ver en dos dimensiones solamente, ¿sí? Esto que les estoy mostrando es simplemente el piso. Estoy haciendo un zoom sobre el piso. Bien, entonces supongamos que tenemos la siguiente área. Este puede ser un 5, este puede ser un 2, este puede ser un 2 y un 4. Bien, entonces el área es esta. Es un rectángulo, en particular ahora es un cuadrado porque me quedó de 2 por 2. Entonces, ¿cuántas cosas podemos llegar a querer calcular? Podemos llegar a querer calcular el área de este rectángulo, ¿sí? Esta área, que en este caso es muy fácil, ¿no? Porque el área, ¿cuánto es? Es base por altura, en este caso la base es 2, por la altura que es 2. Esto, ¿cuánto debería dar? Esto debería dar 4. ¿Sí? Es súper fácil calcular el área de regiones rectangulares. Pero vamos a hacerlo con integrales esto, ¿sí? Esto sería lo primero que queremos calcular. Este vendría a ser nuestro ejercicio 1. Calcular el área de una región rectangular. Esto con integrales, ¿cómo se lo hace? Se lo hace con una integral doble, que es la integral doble de 1 diferencial x diferencial y. ¿Qué quiere decir eso? Diferencial x quiere decir que la primera integral que vamos a hacer es la integral sobre el eje x, es decir, el eje x empieza en 2 y termina en 4. Diferencial y quiere decir que vamos a utilizar los extremos de y, entre 5 y 3. Y además vimos que por el teorema de Fubini, esa integral se puede hacer también al revés. O sea, podemos hacer primero y después x. También la integral de 1. Solo que acá habría que cambiar el orden, ¿no? Diferencial y, o sea, primero integro y luego diferencial x. ¿Sí? Eso es lo que habría que hacer para calcular otra vez el área de una región rectangular. Es decir, para calcular esta área. Eso es lo que estamos haciendo en el ejercicio número 1. Vamos a llamarlo ejercicio 1. Buenísimo. ¿Qué ocurre? Habría que calcularlo, ¿no? Vamos a calcularlo. Voy a trabajar con esta expresión. Vamos a hacer primero la primera integral. Eso quiere decir que la segunda integral la dejo como está. La integral queda entre 3 y 5. La integral de 1 es x. X evaluado en 4 da 4. Menos x evaluado en 2 da 2. Y todo esto diferencial y. O sea, ya pude resolver la primera integral. ¿Esto qué nos queda? Nos queda la integral entre 3 y 5 de 4 menos 2 que da 2, diferencial y. Bien. Y bueno, hacemos esta otra integral, que ¿qué nos da? Nos da 2, porque es una constante, y aparece una y, ¿sí? Cuando estoy integrando. Entonces me queda la y evaluada en 5 menos la y evaluada en 3. Y ahí terminé de hacer mi segunda integral. ¿Esto cuánto da? Esto da 2 por 2. Bien, que era efectivamente 4, el área del rectángulo.
Otra vez, parece una pavada hacer una integral doble para un área, pero ahora vamos a ver bien por qué es. Entonces, en resumen, lo voy a escribir un poquito más formal acá en rojo. La integral doble de un determinado dominio, la integral doble de 1 de un determinado dominio es exactamente el área de ese dominio. Bien, esta es la primera gran fórmula. Excelente. Pero no es lo único que podemos llegar a querer calcular. Otra cosa que podríamos llegar a querer calcular es lo siguiente: es no el área en sí, sino todo lo que hay debajo de la curva en esa determinada área. Es decir, esta área la propago hacia nuestra superficie va a quedar deformada porque a cada punto le corresponde un punto de z, entonces acá va a dejar de ver exactamente un rectángulo, va a haber una figura media deformada, pero es exactamente la imagen de ese rectángulo en nuestra función. Podría llegar a ser algo así. Bien, esto podría ser el área deformada por la función. Y muchas veces lo que nosotros queremos calcular es justamente esto. Es el volumen que hay en esta figura tridimensional. Eso va a ser nuestro ejercicio 2. ¿Cómo calcular este volumen? Vamos a calcular el volumen que está en azul. ¿Cómo se hace para calcular el volumen que está en azul? Eso es muy simple. Ejercicio 2. Se calcula nuevamente la integral doble sobre el dominio de integración, que en nuestro caso el dominio era el 3, 5 y el 2, 4. El dominio no cambió, solo que acá no vuelvo a poner un 1. Acá pongo la función que describe a esa figura. Diferencial x, diferencial y. O en su defecto por Fubini, podemos hacer entre 2 y 4, entre 3 y 5, la función diferencial y, diferencial x. Reitero que no importa en qué orden se integra, ¿sí? Así que es lo mismo en qué orden uno suele integrar. En estos casos tan simples no suele haber diferencia, pero muchas veces elegir el orden correcto va a marcar justamente la diferencia entre la dificultad del ejercicio. Pero en líneas generales es lo mismo cualquiera de los dos sentidos. Bien, entonces necesitaríamos, para calcular el volumen de f, el volumen de la función f en ese determinado dominio de integración, ¿cómo es? Es lo que acabo de plantearles y necesito conocer a f, ¿no? A f nunca la escribí, vamos a hacer una f bastante fácil. Supongamos que la función f de x, y podría ser x por y. ¿Sí? X por y sería esta función. Entonces vamos a calcular el volumen de esa función y el área. ¿Cómo se hace? Listo, muy fácil. Empezamos. Elegimos cualquiera de las dos, en este caso no hay mayores dificultades. Vamos a empezar otra vez con la del 3 y el 5. ¿Sí? Escribo la función, que ahora es x por y, y los diferenciales. ¿En qué orden van los diferenciales? Y en el orden que acá elegimos. Si elegí entre 2 y 4, el 2 y el 4, si se acuerdan, era el desplazamiento sobre la x. Así que la primera integral que tengo que hacer es la que es diferencial x. ¿Sí? El diferencial está ligado a estos extremos. O sea, los extremos son los que se mueven sobre ese eje. Luego diferencial y. Bien, hacemos la integral. La integral externa la dejo como está. Me voy a encargar después de esto. Ahora hago la integral de esto con respecto a x. ¿Cómo es eso? Es x cuadrado sobre 2 por y. ¿Sí? Y acá tengo que hacer barrow entre 4 y 6. Y 2, perdón. Todo esto diferencial y. Buenísimo. Hagamos barrow ahora. Entonces todo esto es igual a la integral entre 3 y 5 de... Vamos a hacer la regla de Barrow. La voy a hacer bastante rápida, así que por ahí me equivoco en alguna cuenta. Ustedes después lo chequean.
Esto me queda 4 al cuadrado que da 16, sobre 2 da 8. 8i menos 2 al cuadrado que da 4, sobre 2 da 2, 2i. Así que me queda 8i menos 2i, eso da 6i. Así que esa integral me quedó 6i. Y todo esto hay que integrarlo con respecto a i. Hago la integral como queda, me queda 6i cuadrado sobre 2. Al integrar este término, por ende puedo matar al 6 y dejar simplemente un 3. Y aquí tendría que hacer la regla de Barrow entre 5 y 3. Una vez terminado esto, hacemos la cuenta. 5 al cuadrado es 25, por 3 da 75, menos 3 al cuadrado que da 9, por 3, 27. Y efectivamente este es el volumen de esa región comprendida entre el gráfico de la función y la región rectangular. ¿Sí? ¿Cuánto da esta cuenta? Esta cuenta da 48. Chequenla por las dudas, pero 48. Esto es justamente el volumen. Bien, eso fue lo primero que vamos a trabajar. Integrales dobles para regiones rectangulares. Ya sabemos calcular el área de ese rectángulo, bueno, ya lo sabíamos desde salita rosa, la base por altura, pero también lo sabemos hacer con integrales dobles. Y ahora también sabemos calcular el volumen, que lo voy a escribir acá en azul. La integral doble sobre un determinado dominio de la función f, esto es igual al volumen encerrado entre entre d y f. Esta es la otra gran función. Volúmenes y áreas para regiones rectangulares. Eso es lo que cerramos con este video. Muchas gracias, espero que les sirva y que les ayude para poder practicar.